Hola, buenas tardes a todos. Ay, ya, ahí está. Buenas tardes a todos. Yo creo que ya, gracias por su puntualidad. Tuvimos un pequeño inconveniente con el técnico. Bueno, si podemos ya verle a la música para ver si podemos empezar. Listo. Ok. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Gracias por su puntualidad. Nosotros estamos haciendo este tipo de reuniones, estos webinars, para hablar básicamente de temas inmobiliarios aquí en los Estados Unidos, concretamente en la Florida. Estos webinars los estamos haciendo para llevarles toda la información con relación a temas de interés, como son nuevos proyectos en construcción, manejos de propiedades, procesos de compra y venta, financiamiento y muchos otros temas de su interés como inversionistas extranjeros. Tengamos en cuenta que somos un equipo con los cuales nosotros podemos contactarlos con otros expertos con temas inmobiliarios como son abogados, bancos, contadores, personas que nos colaboran en todo el proceso para los inversionistas. Primero que todo, permítanme presentarme. Soy Marta Lucía Salcedo, agente inmobiliario en la ciudad de Miami desde hace 7 años y medio. Trabajo básicamente con clientes internacionales. Pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors de Miami. Estoy aquí a su disposición para poderlos asesorar y ayudarlos en todo el proceso de la compra de un inmueble. Mi propósito es hacer que este proceso sea llevado a cabo en una forma agradable y tranquila, buscando siempre la conveniencia de cada uno de ustedes. Me pueden seguir en en mi canal de YouTube, en mis redes sociales. Allí está mi código QR con mi WhatsApp para que se puedan contactar conmigo y poderlos asesorar. Hoy también nos acompaña una colega, María Clemencia. Sigue tú. Hola a todos, mi nombre es María Clemencia Mesa, también soy asesora inmobiliaria, agente inmobiliario en la Florida. Mi especialidad son los clientes internacionales que desean invertir para comprar una propiedad acá en los Estados Unidos, para diversificar su patrimonio, tenerles mejores retornos, en fin, muchas motivaciones en este momento, muchas personas para comprar una propiedad acá en los Estados Unidos. También soy afiliada a la Sociedad de Realtors. Y también me pueden ubicar, acá están mis datos, mi código aquí está y mi teléfono. Entonces, hoy nos tenemos un tema muy interesante. Aquí es sobre los errores que cometen los inversionistas extranjeros cuando van a comprar una propiedad acá en los Estados Unidos. Primero que todo, pues que el error más importante, más común que tienen los inversionistas es que es el desconocimiento del mercado. Acá pues vamos a darle contexto a qué se entiende como mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario es un mercado de compra, venta o se refiere al arrendamiento de bienes inmuebles. Aquí, digamos que los Estados Unidos tienen un régimen muy distinto a lo que pasa en muchos países latinoamericanos y además cada estado acá en los Estados Unidos tiene su regulación propia. Por eso, cuando hagamos referencia aquí a estos temas, vamos a hacer referencia al estado de la Florida. Bueno, el primer error es el desconocimiento, como decíamos, del mercado. ¿Qué pasa en el real estate, en el mercado inmobiliario?
es importante tener en cuenta que los mercados inmobiliarios son locales. ¿Qué significa esto? Que dependen del área determinada. No es lo mismo un mercado inmobiliario en Miami que en Orlando o Jacksonville o Tallahassee. Incluso en las ciudades existen mercados especiales. No es lo mismo cómo se comporta el área de Downtown Miami que el área de Miami Beach. Por eso es necesario conocer ciertos indicadores cuando hablamos del mercado, conocer ciertos indicadores que nos va a dar un mayor conocimiento para una toma de decisión, para lo cual es necesario saber el valor promedio de la propiedad en el mercado, un precio más alto vendido en la zona, un precio más bajo de la zona, cuántos días están en el mercado las propiedades, es decir, cuándo se pusieron a la venta y cuánto llevan, y cuál es el precio promedio del pie cuadrado. Además, es necesario saber las tendencias actuales para tomar una buena decisión, si hay un volumen importante de ventas o no hay un volumen importante de ventas, y es decir, si los precios han venido subiendo o no han venido subiendo. En los profesionales del real estate tenemos la capacidad de realizar análisis comparativos de precios. Es decir, se pueden determinar bajo una determinada propiedad los comparables con otras propiedades similares. Esto es distinto a un evaluador. No crean que los profesionales sean evaluadores. No, esto no es el appraisal. Esto es un análisis de comparativos de precios. Los agentes inmobiliarios habilitados por el NAR, por eso es importante que estén afiliados a la Asociación de Realtors, porque adicionalmente a unos códigos de ética que dan esas asociaciones, también hay una serie de herramientas muy importantes para acceder a una información en la cual están listados todas las propiedades, la mayoría de las propiedades en venta. Entonces, eso permite hacer todos estos análisis del mercado y hacer todos los temas comparativos. Hay muchas herramientas de información a la cual accedemos los realtors. No es como en muchos países latinoamericanos donde realmente el realtor o el agente inmobiliario solamente tiene acceso fragmentado, es decir, a las propiedades que se le consignan a ciertas inmobiliarias. Aquí el realtor puede hacer a un determinado mercado a la mayoría de los bienes disponibles para la venta. Sí, eso es cierto. Bueno, Marta. ahora otro de los errores más comunes es también el desconocimiento de las normas locales. Los gobiernos locales influyen mucho en la propiedad raíz a través de sus normas de zonificación o zoning. Esa es, que es básicamente lo que es la división de tierras de acuerdo al uso. Los gobiernos locales también influyen en los cobros de los impuestos de la propiedad, los permisos de construcción. Las normas de zonificación también establecen los tamaños adecuados de los lotes, tamaños mínimos que deben cumplir, que se deben construir, por ejemplo, los edificios, número máximo de pisos por edificio. También para invertir en una propiedad es importante conocer la zonificación si se ajusta a lo que el inversionista desea hacer. Básicamente, podemos definir de acuerdo a la zonificación propiedades residenciales, que es importante en una transacción residencial tener en cuenta que incluye hasta 4 unidades de vivienda en menos de 10 acres. 10 acres son más o menos unas 4 hectáreas. También está la parte comercial, que incluyen 4 unidades o más de vivienda. También están lo que son las zonas comerciales como los shopping malls y todo eso. Está la zona industrial, que en su mayoría están ubicadas en parques industriales, comprenden todo lo que son todo eso de bodegas y todo eso para desarrollos industriales. Está también la zona de agricultura,
Se considera una zona o una propiedad de agricultura aquella que tenga más de 10 acres, o sea, más de 4 hectáreas. Y también tenemos usos especiales como por ejemplo son los parques o cementerios. Perdón. También tenemos los tipos de propiedades. Están básicamente dos. Uno de ellos es la vivienda, propiedades de vivienda principal o vacacional y las propiedades de inversión y de alquiler. María Clemencia. Bueno, otro de los errores que ocurre muchas veces con los inversionistas es que desconocen las normas, las regulaciones locales. Básicamente, pues aquí queremos hacer énfasis sobre todo a ciertas normas que existen no solamente a nivel locales, sino también a niveles federales, como son que se prohíbe la discriminación. Y esa norma a nivel de ley de la Florida existe una acta especial donde está prohibido discriminar a los inquilinos, cualquier discriminación a los potenciales inquilinos que se denominan vivienda justa o fair housing. ¿Qué está prohibido discriminar? Está prohibido discriminar por raza, por color, por religión, por origen, por sexo, por estatus familiar, por discapacidad física. ¿Cuál es este alcance? El alcance es, por ejemplo, que yo no puedo limitar, por ejemplo, mis arriendos, yo no puedo sacar una publicidad, arriendos solamente a personas de determinado origen, por ejemplo, los latinos. Estas propiedades solamente se alquilará para personas latinas. O tener algún tipo de discriminación basado en que no se permiten mujeres embarazadas. Ese tipo de discriminaciones están prohibidas a nivel de una ley que se denomina Ley de Vivienda Justa Fair Housing. Esto no es del todo absoluto porque para ustedes se preguntarán, ¿por qué esto sí en la Florida existen las comunidades para mayores de 55 años? Sí, efectivamente existen comunidades para mayores de 55 años, lo cual conlleva que está destinado principalmente a personas que cumplan esa condición de edad. Eso no significa que todos tienen que cumplir 55 años, no. Las personas, alguno de los propietarios o inquilinos que viven en la propiedad tiene que ser mayor de 55 años, pero el otro no puede ser menor de 18 años. Perfecto. Ahora tenemos el desconocimiento de las reglamentaciones particulares de cada comunidad. Conforme a las regulaciones de la Florida, los desarrolladores deben incorporar dentro de la entidad de gobierno estatal todo lo que son los estatutos que regirán la asociación o la administración del condominio o la comunidad. Eso incluye todo lo que son los reglamentos de propiedad horizontal, que son las condiciones, restricciones para la comunidad, como por ejemplo la pintura exterior, los colores exteriores de la propiedad, la forma de parquear, si van a permitir o no camiones, normas sobre las mascotas, horarios de uso de piscina. Básicamente, la asociación está gobernada por una junta de directores que pertenecen, los que pertenecen son los dueños de las propiedades y ellos son quienes toman las decisiones sobre finanzas, presupuestos anuales, cuotas de administración, entre otras. Como les dijimos, esto se refiere solo a uso residencial. Está lo que es la administración de la comunidad o la asociación de la comunidad, que la conocemos aquí por sus siglas en inglés HOA, que es Homeowners Association. Como les dije también, las asociaciones, pueden determinar en sus reglamentos, tener algún tipo de restricción en las rentas. Por ejemplo, hay comunidades que de pronto no permiten
rentar, sino al dueño, al nuevo dueño, después de que la propiedad él haya vivido por espacio de 1 año o de 2 años. Por eso hay que tener mucho cuidado y asesorarse de un realtor que va a conocer y les va a ayudar con este tema para que ustedes tengan la tranquilidad, si van a conseguir una propiedad de inversión, sea realmente una propiedad que la puedan rentar inmediatamente. También otro tema de restricción que puede haber es el tema de restricción por las mascotas. Eso se puede dar también número de mascotas, por raza de mascotas o simplemente por el peso de la mascota. No, hay algunas comunidades que no permiten que vivan, los dueños tengan mascotas. Hay otras que sí. Y ahora último, en todo lo que son las preconstrucciones y todas estas propiedades nuevas, está siendo muy, muy común el tema de pet friendly, o sea que sí van a permitir todo lo que es mascotas. Con relación a las comunidades para mayores de 55 años, como lo dijo María Clemencia, son propiedades que solo la pueden vivir tanto los dueños o los inquilinos, siempre y cuando alguno de ellos tenga más de 55 o más, y no permiten personas que sean menores de 18 años. Ahora ya seguimos con el otro tema. Bueno, aquí para los inversionistas es muy importante distinguir los tipos de renta, porque, digamos, aquí se distinguen las rentas residenciales o rentas a largo plazo o long term, que son aquellas destinadas a que la persona permanezca en la propiedad, es decir, que viva la familia y que esté por un periodo determinado. Esas rentas están destinadas para que los inquilinos permanezcan. Los ingresos, es importante para las inversiones tener en cuenta pues que los ingresos son predecibles, son estables, no, digamos, no se pueden variar durante la vigencia del contrato y normalmente se hacen por periodos de 6 meses a 1 año. Luego, pues también están las rentas, lo que llamamos short term o rentas vacacionales, que son por periodos menores, pueden ser de días, semanas o meses. En estas rentas tienen, pues son variables, son rentas de temporada. Habrá épocas donde se obtienen mayores ingresos por la temporada. Por ejemplo, si la gente va al evento de yates o de botes en Miami, pues en ese momento de la temporada es una temporada alta, tiene muy buena rentabilidad en su propiedad. Lo mismo si va a Orlando en la época de Navidad en los parques, entonces dependen mucho de las temporadas, son estacionales. Y digamos, esas rentas pueden ser más altas porque pueden modificarse por la demanda de cada época del año. Son variables, normalmente el propietario tiene una carga adicional y es la parte de utilities, de lo que son los servicios públicos que están a cargo del propietario. Adicionalmente, pues tiene que darle todo el manejo del amoblamiento y del acondicionamiento de lo que es cocina y baños. Entonces, digamos que estos periodos de renta corta, lo que llamamos short term. Acá existen en la Florida comunidades destinadas a ser administradas a través de short term, y el short term muchas veces está limitado también por las mismas comunidades. Hay comunidades residenciales donde no permiten las rentas cortas, y a su vez hay ciudades que tampoco en ciertas áreas permiten las rentas cortas. Por eso esas propiedades que se alquilan por Airbnb es importante que sean verificadas y que tengan una asesoría completa para saber qué tipo de propiedades pueden cumplir este requisito. Muy bien. Bueno, otro de los errores es no hacer una precalificación adecuada de los inquilinos. Muchas veces los dueños pasan por alto algunos o varios de estos requisitos que realmente son bastante importantes, y el no hacerlo tiene un impacto negativo en cuanto a que suelen aumentarse los gastos, dolores de cabeza, y todo esto va
va en detrimento del bolsillo del inversionista. Básicamente, se establece un sistema de precalificación apegado a este criterio y es muy importante que lo tomes en cuenta porque está bajo las reglas locales de Fair Housing Laws. Algunos de los elementos más comunes para la precalificación de los inquilinos son los siguientes: consultar o solicitar los antecedentes penales, el reporte de crédito. Es uno de los puntos también muy importantes porque nos permiten determinar qué también ha pagado las deudas que ha contraído nuestro inquilino. Referencias de arrendadores anteriores, referencia laboral, también un certificado de ingresos, por eso también se piden los estados de pago mensual. Referencias personales y deben tener también en cuenta el tiempo promedio que ha vivido en cada propiedad. Generalmente, todos estos requisitos y esto de las precalificaciones básicamente para aquello que son las rentas residenciales o de largo plazo que habló María Clemencia hace un momento. Por lo general, aquí en el sur de la Florida se ha establecido que un inquilino que logre demostrar por lo menos 3 veces el valor de la renta en un ingreso mensual, el inquilino o su grupo familiar, que tenga por lo menos 3 veces el valor de la renta en ingresos, es una persona que va a poder pagar su cuota mensual. También hay ahora vamos a hablar un poquito de unas diferencias entre las propiedades. Propiedades usadas como tal, y como su nombre lo dice, son propiedades que se consideran que tienen más de 6 meses de haber sido construidas. Los precios de estas propiedades son negociables. En algunos casos, la propiedad puede estar en remate o presentar algún tipo de deterioro. Quiero aclarar que todo esto también depende de qué momento específico del mercado o cuál es la situación del mercado para poder encontrar esas propiedades que la gente dice de oportunidad o de foreclosure, porque eso me lo preguntan muchísimo. En este momento, en estos últimos años casi no ha habido foreclosures. O sea, son propiedades que son retomadas por el banco. Bueno, el precio varía según, como les dije hace un momento, del mercado. Eso va de acuerdo a las propiedades que se hayan vendido en los últimos meses en una zona determinada y que tengan características similares. Para eso tu realtor tiene acceso a lo que María Clemencia nos explicó hace un momento, que es esa base de datos, el famosísimo MLS, que es el Multi-Listing Services, que es donde están consignados todas las propiedades que hay disponibles para la venta o para la renta. También tenemos que actualizarlas y una vez se venden las propiedades o se rentan, quedan actualizadas en el sistema. Por eso es que nosotros podemos prepararle a nuestros clientes un reporte sobre un valor estimado de cuánto podría ser el precio en cuál se va a comprar. Eso se llama un CMA, por sus siglas en inglés. Básicamente es un análisis comparativo del mercado. Son las propiedades, generalmente se muestran las propiedades similares que están disponibles en la zona, las propiedades vendidas y aquellas propiedades que están pendientes, o sea, que están bajo contrato y próximamente van a estar en manos del nuevo dueño. Luego tenemos las propiedades nuevas, que corresponden a aquellas propiedades que tienen menos de 6 meses de haberse finalizado su construcción. Una característica importante es que no ha sido habitada y que permite muchas veces que podamos negociar
algo en cuanto al precio, porque pueden ser propiedades que no se han vendido todavía en el proyecto, en preconstrucción o en planos, o son propiedades que personas particulares han decidido construir. El precio, como les dije, varía y depende según el mercado, oferta y demanda. Las propiedades en preconstrucción o nuevos desarrollos o en planos como la llaman en otros países. Aquí en los Estados Unidos existen grandes constructores o desarrolladores y ellos comienzan a vender, a ofrecer las propiedades muchísimo antes de mover siquiera a hacer los primeros movimientos de tierra. Por lo general, entre más tiempo haya entre el momento que salen a la venta y el momento de la construcción, mejor será el precio para el inversionista, porque vas a tener durante ese periodo una valorización o plusvalía. Adicionalmente, estas propiedades en preconstrucción son las que más se valorizan en el tiempo y son las preferidas de los inversionistas. Adicionalmente a estos son las que el inversionista no va a tener que preocuparse durante muchos años con el tema de reparaciones, que son unos temas que afectan un poco el flujo de caja de un inversionista, porque no van a tener que tener en cuenta, por ejemplo, el reemplazar un aire acondicionado, reemplazar los electrodomésticos, cambiar techos, hacer algún tipo de reparación en plomería, electricidad y todo eso. Siguiente tema. No te oímos, María Clemencia. Continuando con el tema de Marta, uno de los errores más comunes que cometen muchos inversionistas es la falta de conocimiento de los contratos de preconstrucción. Es importante acá tener en cuenta que, como decía Marta, un contrato de preconstrucción que hoy, o los proyectos de preconstrucción que están tan en auge, aquí sobre todo en el sur de la Florida, en la zona de Miami, tiene varias etapas. Hay una etapa cuando realmente empieza un proyecto, hay una etapa inicial o una etapa que llamamos lista cero. Es una etapa de reserva donde la persona puede vincularse al proyecto y manifiesta su interés de tener una unidad del proyecto, y esta es una etapa importante porque puede asegurar el precio. Entonces, mientras llega a contrato, ya posteriormente se hace el contrato y viene otra etapa que ya empieza el movimiento de tierras, ya la construcción del proyecto, el edificio, y luego ya vienen los acabados y por último el cierre del proyecto. ¿Qué es importante que tengan en cuenta las personas interesadas en este sistema, en los proyectos de construcción? Porque, como dice Marta, pueden tener grandes beneficios en la medida que la plusvalía de la unidad va incrementando a medida, porque los constructores van subiendo los precios a medida que va avanzando el proyecto. Entonces, primero es un contrato que es determinado por el constructor. Lo que hace el inversionista es adherir al contrato, lo acepta el contrato. Es un contrato que es esto es importante, por eso ir de la mano un rato, porque pues nosotros podemos advertirle que estos contratos pueden tener, si el cliente todavía tiene algún interés de pronto de mirarlo con mayor detalle y de pronto no estar de acuerdo con unas cosas, puede dentro de los 15 días tener el derecho de salida del contrato. No son contratos que se puedan, digamos, negociar. Yo no puedo decir, yo le doy mi cupo a otra persona, pero sí tienen la opción de que la persona lo pueda dar a una sociedad, porque es muy común aquí que los inversionistas para la inversión constituyan compañías. Entonces, lo pueden ceder, y eso es importante que quede indicado desde el comienzo del contrato, que el contrato será asignado a una empresa que él mismo constituirá. Tienen el tema de, bueno, establecen la forma de pago, tienen la posibilidad, el cliente tiene la posibilidad, normalmente pueden pagar entre un 35, 40, un 50%, dependiendo de la estructura de pagos que establezca el desarrollador, y pueden tener como un recurso del inversionista tener un préstamo. Ese recurso
pues digamos, fluyen muy bien, es un recurso que el inversionista se le da a través de lenders que están en el mercado, que trabajado en desarrollo, tener una parte pagada, entonces fluyen muy bien para que continúe pagando el inversionista, porque digamos que los pagos son por cuenta siempre del inversionista. Bueno, te establece también un tiempo de entrega, unos acabados. Para el caso de negocios, un tema que es necesario que tenga en cuenta siempre el inversionista son los costos de cierre, porque los costos de cierre pueden tener un porcentaje importante dentro de la terminación de la rentabilidad del proyecto. Entonces, los costos de cierre normalmente depende si son de contado a si son financiados. Normalmente pueden oscilar si son de contado entre un 4%, si son financiados en un 7%, porque hay una serie de prepagos que hace el constructor al momento del cierre, como prepagos del condominio. Hay también que pagar también unas tarifas al Estado y unos honorarios para el financiamiento. Entonces, digamos que es importante la estimación, en el momento de hacer la inversión, la estimación de los costos del cierre para efectos de determinar la rentabilidad del proyecto. Y como ven, estos son temas que están en auge en este momento aquí en el sur de la Florida, en Miami. Bueno, continuando entonces con otro error, está la carencia de estrategia. Es muy importante que antes de comenzar la búsqueda de inmuebles y todo eso, es importante que el inversionista tenga muy claro, o el comprador tenga muy claro, conocer cuál va a ser la utilización y la razón por la cual va a utilizar esa propiedad. Si va a ser simplemente para vivirla, porque se va a trasladar a vivir a los Estados Unidos, o si va a ser una casa vacacional, o si va a ser una propiedad básicamente para inversión. Todo esto son puntos muy importantes que deben tener claros al momento de empezar a buscar propiedades. También si es una propiedad para inversión, muchas veces la persona lo asume como si fuera un sitio donde él fuera a vivir y entonces empieza a decir, no, yo lo quiero así, así, así. Muchas veces es importante conocer realmente si estamos en una zona donde hay muchas personas solteras o si no comprar una propiedad de 4 o 5 habitaciones, sino de 1 o 2 habitaciones. Si, si es una zona familiar, perdón. Si es una zona familiar, pues que sea, perdón. Si es una zona familiar, que sean propiedades de 4, 3 o 4 habitaciones. También es importante saber cuál es el motivo o la necesidad específica del inversionista para comprar en una propiedad en los Estados Unidos. Por ejemplo, si están buscando protección patrimonial, diversificar el patrimonio, cuáles son los retornos esperados, la dolarización, que básicamente es la protección en contra de la devaluación de la moneda local. Seguimos. María Clemencia. Bueno, y aquí el equipo de trabajo, bueno, digamos que uno de los errores que muchas veces pues, se puede cometer es que no se tiene un equipo de trabajo adecuado. Es necesario siempre tener un corredor inmobiliario, tener un administrador de propiedades, que lo veremos ahora, y un contador. Un contador es muy importante porque el generación de ingresos acá en los Estados Unidos puede conllevar a cumplir ciertas obligaciones fiscales. Entonces, es importante tener como un experto con el cual se pueda revisar los temas fiscales y un abogado, no solamente por temas de constituciones de compañías, sino también con la finalidad de que si se presentan problemas con los inquilinos se puedan manejar
desalojos a los inquilinos. Bueno, con relación a la búsqueda de un administrador, depende de saber si va a ser una renta corta o una renta residencial a largo plazo. También son conocidos como property management o gestionadores de propiedades. Él debe encargarse básicamente del mantenimiento, estar pendiente de cualquier daño que ocurra en la propiedad, preparar los contratos con los inquilinos en caso de que sea una propiedad de renta corta, recibir a los inquilinos, verificar que se cumplan todos los requisitos y los reglamentos con las comunidades. Asesora también al dueño en cuanto a precios de renta, ayuda y asesora junto con un abogado para el tema de desalojos, quejas de inquilinos, búsqueda de inquilinos, de nuevos inquilinos. Se encarga de realizar visitas esporádicas, se encarga de servicios de limpieza y reparaciones, sobre todo cuando son propiedades de renta corta. Es un tema muy importante que estas compañías, sobre todo en el tema de las rentas cortas, en cuanto a su operación, deben cumplir el tema de control, supervisión de la propiedad y el manejo de todo lo que son en estas plataformas de Airbnb, Booking, VRBO, entre otras, para lo cual deben establecer ellos unas tarifas por noche, haciendo una debida investigación del mercado, porque, como dijo María Clemencia, hay épocas donde hay temporadas más altas, hay eventos, todo eso hace que cambien los precios. También hay que añadir imágenes, fotografías en general, muy bonitas para poder atraer y fortalecer las estrategias de lo que es la comercialización. Siguiente. Bueno, y por último, uno de los errores que nos parece más importante es no contar con un realtor, un agente inmobiliario. Como ustedes, pues de acuerdo con lo que vimos, un agente inmobiliario tiene un conocimiento tanto de regulaciones locales, tiene un conocimiento del zoning, tiene un conocimiento de toda la actividad del entorno fiscal, y además, y lo más importante es que accede, el hecho de que esté afiliado a una asociación de realtors, lo hace acceder a una serie de herramientas en la cual va a tener acceso a todas las informaciones listadas, y eso es muy importante para poder brindar una información adecuada al comprador en la búsqueda de propiedades o al vendedor, en la cual le pueda determinar precios, le pueda determinar comparables, le pueda definir vías en el mercado. Eso es muy importante dentro de una estrategia de venta o de compra. Pero aún lo más importante del realtor es que, digamos, es el que lleva de la mano al cliente o al futuro comprador o al futuro vendedor en todo el proceso, porque en un proceso de venta no solo se interactúa con muchas partes, se interactúa con un prestamista. Muchas veces los clientes necesitan un recurso adicional que es un préstamo, entonces le pone en contacto con un prestamista, hace el seguimiento del préstamo, coadyuva con el prestamista en gestionar, en que el cliente aporte los documentos. Es necesario para vivienda usada tener un inspector. El agente puede proporcionarle listas de inspectores con los que trabajan para que puedan hacer una adecuada inspección de la propiedad y pueda, con base en esa, determinar si sigue o no el proceso de compra. También adicionalmente puede ponerlo en contacto con contadores y profesionales como abogados, sobre todo para los clientes internacionales, recurso muy importante para conocer acá todo el entorno de mano de los expertos. Y también lo puede poner en contacto con compañías de títulos. Digamos que aquí en Estados Unidos el proceso para el cierre y entrega de un título se hace a través de compañías especializadas que se llaman compañías de títulos, que revisan la cadena del título y revisan que todo no haya hipotecas y eso. Entonces, digamos, también lo pone en contacto con compañías de títulos. Eso es un recurso importante para una venta exitosa.
Y es importante acá tener en cuenta que los realtors no cobran comisión por las búsquedas de propiedades. Realmente la comisión se la cobra, la paga es el vendedor. Entonces, no es como en otros países que los honorarios por la búsqueda de propiedades se pueden causar. Digamos que en general aquí los honorarios los paga el vendedor. Bueno, nosotros ya concluimos por hoy esta presentación donde planteamos poco a poco una serie de errores y inconvenientes que si no los tienen claro, les puede acarrear costos innecesarios. Los quiero invitar para nuestro próximo webinar, que va a ser este jueves 2 de marzo. Vamos a estar hablando de si debo comprar una propiedad a título personal o bajo una sociedad o una corporación o una LLC. Ese día vamos a tener el acompañamiento de un contador que nos va a despejar también dudas. También quiero informarles que para finales del mes de marzo vamos a hacer unos eventos presenciales en Argentina. Vamos a estar en la ciudad de Córdoba y de Buenos Aires. Si quieren para mayor información, contactarse con la persona que los invitó, ya sea María Clemencia o sea conmigo. Quedamos pendientes y atentos si tienen alguna otra inquietud. María Clemencia, muchísimas gracias Muchas gracias. por estar aquí también acompañándonos y gracias a todos y cada uno de los que estuvieron en esta charla. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.